Bueno, acompáñenme, por favor, vamos a leer en el libro de Eclesiastés. Por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo, vamos a leer el capítulo. ¿Qué capítulo les gustaría? ¿Qué capítulo les gustaría? Nada más tiene 12. El 7 es ¿El muy 5? bueno, el 8. El 5, vámonos por el 5. 5. Vámonos por el 5, pues. ¿Ya están todos ahí? ¿Usted no Sí. tiene Biblia? ¿No tiene? Se lo estoy buscando aquí. Ya aquí ¿Sí tiene? Sí, no, pues está listo. ¿Sí ya tiene? Sí, esta está la verdad también. Para que vea. Como tenga referencias esta también. Sí, es más difícil. ¿Ok? ¿Y ahí lo también? ¿Ya todos lo tienen? 5. Eclesiastés 5. Ok. Dice la palabra de Dios de esta manera. 5, 1. Vamos a leer del 1 al 7. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abunda la vanidad y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Señor, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a entender esta palabra que nos has dejado escrita, que seas tú revelando a cada uno de mis hermanos aquí presentes en su corazón, dándoles testimonio, Señor, de que tú eres real y de que tú existes, Señor, y que tú transformas la vida de cada uno de nosotros a través de esta palabra que entra a nuestro ser, a través de nuestros oídos audiblemente entra y nos transforma, Señor. Yo quisiera pedirte en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude a poder entender esta palabra y que me des a mí, Señor, la gracia y la sabiduría para poder exponer fielmente tu palabra, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que el libro de Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, el hijo del rey David. Y este libro, si ustedes ya lo han leído completo, 12 capítulos, este libro como que se encuentra en una serie de contradicciones. Vamos de un extremo al otro, como si la vida no tuviera sentido. Salomón dice, a la risa le dije enloqueces. Salomón empieza a ver, aunque un hombre tuviera 100 hijos y no encuentra el placer, hombres que viven la vida como sin sentido. Y efectivamente, él retrata en este libro la vida del hombre sin Cristo. La vida del hombre sin Cristo es eso, una vanidad. Dice vanidad de vanidades en todo el libro. Entonces, vemos que la vida sin Cristo es un sufrir, es un martirio. Pero con Cristo cambia nuestra vida. Nosotros aquí, los que estamos, todos somos cristianos, ¿sí, verdad? Todos somos cristianos.
Y nosotros entendemos que separados de este libro, nuestra vida no tiene sentido. De esta forma, nos habla aquí el primer versículo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios. Recordemos que en la antigüedad, Salomón fue el que edificó el templo. En la antigüedad, el Espíritu Santo aún no había descendido. En estos años que se escribe este libro, que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este libro, aún el Espíritu Santo no había descendido aquí. Entonces, por eso Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Dios que nosotros adoramos no adora en templos hechos de manos de hombres, sino que dentro de nosotros. Pero vamos a aterrizar el contexto en el que estamos hablando. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, dice Salomón, dice, guarda tu pie. Guarda tu pie. Nos dice que guardemos nuestro pie. ¿Qué quiere decir eso? Guarda tu pie. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Muchas veces nosotros nos pesa venir a estudiar. Y seamos sinceros nosotros, nos pesa muchas veces el leer en casa. Que hay que preparar un estudio, híjole, no tengo tiempo. Que hay que hacer esto, no, para reunirnos aquí. ¿Por qué este lugar no está lleno? Porque la gente no quiere venir. Pero dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, está diciendo, rapidito, muchacho, rapidito. Con diligencia, sé diligente, rápido. Prepara tus cosas. No estés en la mañana que dejaste buscando la Biblia donde la dejaste el domingo pasado. Ahí estás buscando, ¿dónde dejé la Biblia? Y no está. No, dice, sé diligente. Cuando vayas a la casa de Dios, ya ten tus cosas preparadas desde antes. Sé diligente. Pero ese no es el punto, nada más estoy dando lo que está diciendo Salomón. Dice, acércate más para oír. Es a donde vamos a ir, a nuestro primer punto. Nuestro punto se llama, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Fíjense que muchas de las veces nosotros no aprendemos a escuchar. Y vamos a hablar de nuestra vida práctica, ¿no? Estamos con el hijo, o con el esposo, o con la esposa, o con el familiar, y nos están platicando algo, y uno dice, ay, eso no me interesa. Y ni siquiera le pones atención. No le escuchas. O el hijo te llegó tarde a casa y te va a dar su razón. El hijo te va a dar su motivo por qué llegó tarde y tú no le dejas que hable. Inmediatamente viene la reprensión. Cuando vienes a la iglesia, al lugar de reunión, está aquí el hermano que expone la palabra y apenas te dice el texto donde vamos a leer y dices en tu mente, ese ya me lo sé. Yo lo haría mejor que él. Y empieza una serie de pensamientos en tu mente y en tu corazón, pero el Espíritu Santo nos dice hoy, cuando vengas, sé diligente, primero, y aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Porque lo que va a hablar aquí el hermano que está aquí es algo que es de interés para tu vida. Hay algo que a lo mejor tú ya lo sabes, pero te hace falta que te lo recuerden. Aprende a escuchar. Y no nada más aquí, sino también en tu casa. Porque la fe se tiene que vivir aquí y allá, dentro y fuera. No crean ustedes que nada más son 2 horas, vamos a vivir la fe en armonía, todos juntos. No, la fe se trata de vivirla todos los días, continuamente. Entonces, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Alguien que lo tenga, que le dé lectura, por favor.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Exactamente, dice todo hombre sea pronto para oír. Ese es el consejo de Dios en este día. Sea pronto usted para oír. O sea, que tenga paciencia para escuchar. Cuando su hijo le quiere compartir algo y que usted, no me interesan tus razones. Yo te dije que llegaras a las 9 y no llegaste. Y estamos ahí, rompiendo un mandamiento, una regla que Dios nos ha dejado, que nos ha intimado y que nos está intimando el día de hoy. Que aprendamos a escuchar. ¿Cuántas veces por no escuchar tenemos conflictos? Me pasa seguido, ¿no? Que mi esposa me dice algo y yo estoy en otra cosa. Y no lo escucho. Y de repente ya estoy acá. Oye, ¿dónde dejé esto? No me acuerdo. Te dije que estaba ahí, que ahí te lo dejé. ¿A qué hora me dijiste? No, pues sí te dije. No, pues es que yo estaba en otra cosa. ¿Por qué? Porque no he aplicado la palabra de Dios a mi vida. Me digo cristiano, me digo que me la sé de todas, pero no he aprendido, no he empezado con lo más sencillo. Las cosas sencillas, claras, dice Dios. Aprende a oír, hijo. Así. Que tu espíritu no se impaciente en estar hable y hable, sino más bien aprende a escuchar. A ver, vamos a oír. ¿Qué tiene que decir el hermano aquí? Bueno, tengo un sueño que no me lo aguanto, pero voy a escuchar aquí al hermano. Ese es el primer punto. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Acá se me volteó aquí. Está durito el... Voy a hacer para allá porque me está cambié las hojas. Sí, ya estaba yo en Isaías, dije, el Espíritu Santo ya me cambió de canal. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. El sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es aquel que cuando llegan a la casa de Dios, llegamos, Señor, te prometo que ahora sí ya me voy a portar bien, y si me sanas esta enfermedad que tengo. Cuando tenemos necesidad, nos acercamos a Dios. Señor, si me arreglas mi economía, yo te prometo que ya voy a estudiar la Biblia bien. Y sabes de antemano que no lo vas a hacer. Sabes de antemano que no está en tu posibilidad cumplir esa promesa. Bueno, les digo una cosa, a los católicos nos ganan. De verdad, porque ellos van y prometen una manda y cada año los tienes allá en Juquila, en la villa, se van hasta de rodillas. Sí, de rodillas, pobrecitos. Cada año se van caminando a la basílica. Yo los veo pasar ahí por la casa. Yo digo, estos nos ganan, de verdad nos ganan. Porque nosotros vamos a la casa de Dios y, Señor, no, pues una silla me voy a poner. Y de repente sales de allá y se desanima uno. ¿Pero por qué nos desanimamos? Porque nosotros no practicamos la palabra, no la vivimos. Tenemos que vivir una fe práctica en el día a día, no esa fe que nos enmarca y nos circula que esto está prohibido no, tenemos que aprender a vivir nuestra vida desde aquí, lo que aprendemos, a llevárnoslo a la casa y a practicarlo. Que hoy salgas de aquí en tu corazón. El anhelo de mi corazón es que hoy tú salgas de aquí y salgas pensando, tengo que aprender a escuchar. Ese es el anhelo de mi corazón. Ese es el anhelo del predicador. Por eso lo escribió aquí. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para venir aquí a estar o murmurando. ¿Ya viste cómo viene vestido? Mira, ya viste. No venimos a eso. Venimos a aprender de la sabiduría de Dios.
Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Aprende a hablar. Ya tomamos en cuenta que hay que aprender a escuchar y ahora hay que aprender a hablar como un niño. Nosotros cuando nacimos en Cristo somos bebés y nuestro Padre en su amor ahora nos va a enseñar puntos importantes de nuestra vida. Ya nos dijo, aprende a escuchar, porque así es como los bebés aprenden. ¿Cómo crees que aprende un bebé a hablar? Primero aprende a hablar y luego escucha. No, primero escucha y a través de lo que escucha aprende a hablar. Entonces ya pusimos ese mandamiento, ya fue grabado en su corazón el aprender a escuchar. Ahora usted tiene que aprender a hablar. Aprender a hablar. Dice el 2, no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dice Dios, sean pocas tus palabras. En un sentido práctico, dice Dios, sean prudentes con lo que hablan. Sean prudentes con lo que hablan. No hablen más allá de la cuenta. ¿Por qué se dan los conflictos entre familia? Por eso es el motivo. Ese es el motivo. Porque primero no escuchamos. Y segundo, nuestras palabras, dice Proverbios 17, 18 es 12:18. Proverbios 12:18. Sí, ese 12:18. Por favor, acompáñenme. Proverbios 12:18. Alguien que le dé lectura, por favor, a Proverbios 12:18. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mira, ¿sabes por qué? Porque ese hombre, cuando dice hay hombres, no se refiere nada más al género masculino, se refiere al hombre en general. A la especie, ¿no? ¿Sí? Al hombre, a las personas. Vamos a parafrasearlo así. Hay personas que sus palabras son como golpes de espadas. Es real. Mira, yo cuando era pequeño, mi padre, así eran sus palabras. Nos hablaba y cada que nos hablaba nos lastimaba. Y tú decías, bueno, ¿por qué yo qué culpa tengo de que el queso esté caro y por 10 pesos me den poquito? ¿Yo qué culpa tengo? No, que quién sabe qué, y no, pura maldición. Mi papá era especialista en ese. Pero a mí era el que me lastimaba. O que no encontrábamos una herramienta de él, no, hombre. Nos hacía, pero, o sea, entre esposos. Hay hombres que le dicen a sus esposas cosas que no deben de decirles. Conocí un señor hace tiempo, ¿no? Este señor se dedica a la refrigeración y un día me platicó que él engañaba a su mujer. Él tenía una pequeña empresa de refrigeración y tenía mucho dinero y engañaba a su esposa, seguido la engañaba. Y dice que cuando se sentaba con ella a comer, él le platicaba a su esposa, que su esposa le decía, ¿por qué me engañas? Y él le decía, es que, y repito lo que me dijo, porque que él era feliz. ¿Ustedes creen que esas palabras no eran como un golpe de espada al corazón de esa mujer? Y entonces un día la señora le dijo, ¿qué crees? Que yo también te engañé. Dijo, y también te engañé porque también sentía bien bonito. Y pagó con la misma moneda. Y la palabra de Dios dice, no paguéis mal por mal, sino más bien vencer con el bien el mal. Eso es una equivocación. Por eso los matrimonios, las familias viven todas rotas. Porque esas palabras van
quedando ahí en el corazón grabadas y son difíciles de olvidar. Pero Dios, hoy en su misericordia, en su infinita gracia, ¿cómo decía la alabanza? Hermosa gracia. Dios en su hermosa gracia nos quiere enseñar que aprendamos a hablar. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4. Es 4:6. ¿Quién le da lectura, por favor? Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder, a cada uno. Ok, dice Dios, sea su palabra siempre con gracia. Que tu palabra, que cuando tú hables, tenga gracia esa palabra, gracia de Dios. Que Dios te dé gracia. Para que al abrir tu boca te sea dada palabra para la necesaria edificación, no para la destrucción. Porque somos especialistas en destruir. Oye, ya te salieron canas. No inventes, y apenas tienes 40. O sea, y estamos lastimando. En vez de que, oye, qué bonitas canas, qué bonito look traes. No, nos molesta cuando alguien nos dice, oye, ¿estás enferma? No, porque no, te ves mal. Y así como que, ay. Dice Dios, que tu palabra sea siempre con gracia, sazonada siempre. O sea, antes de hablar, a ver, déjame dar una sazonadita a mi palabra. Lo que yo le voy a decir ahorita aquí a mi hermano, no es conveniente. No es conveniente. Mira, les voy a platicar. Ayer estuve platicando con un amigo y me dice que dejó a sus hijos ir a un campamento. 5 días. Y yo en ese momento se me vino y dije, híjole, no, pues qué mal hizo, ¿no? Porque ahí en esos campamentos se dan el mayor número de violaciones. ¿Por qué? Porque los niños se duermen ahí en bola y hay niños más despiertos y ahí suceden esas cosas. Y yo dije, quiero decirle eso, ¿no? Pero dije, no, porque ellos ya se fueron. Y si yo le digo ahorita, los voy a inquietar y los voy a... Bueno, hasta se van a ir de aquí hasta Puebla ahorita por sus hijos, ¿no? Entonces dije, no. Pero yo estaba casi ya, la boca ya casi... Y no, José Luis. Entonces, estoy tratando de no decir eso. Porque tal vez sea mi mal corazón, ¿no? Dije, no, mejor en otra ocasión, que ya estemos tranquilos, que no estén sus hijos allá, le voy a hacer el comentario. Ten cuidado en esos lugares, porque mira, ¿no? Nada más como comentario. Pero bueno, entonces que sea nuestra palabra sazonada, dice que siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Para que sepamos cómo debemos hablar con cada uno. Que aquel me está gritando, ¿a poco porque me grita yo voy a gritar? No, yo no soy igual que esa persona, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y me tengo que comportar como un hijo de Dios. Tengo que dar testimonio y si esa persona me está gritando a mí, mi palabra tiene que ser sazonada. Discúlpame. Entre mí yo sé que no soy igual que tú, pero no te lo voy a decir. Yo lo sé y mi vida da testimonio que no soy igual que tú. Por eso me comporto como me comporto, aquí y afuera. Y nuestra conciencia debe dar testimonio que así es. Y si tu conciencia hoy te está diciendo que no es así, yo te invitaría a que hagas una reflexión y a que medites ahí en lo profundo de tu ser y digas, Dios mío, no he estado haciendo lo que tú me has pedido. No estoy glorificando tu nombre.
Tengo que cambiar. Ese es el arrepentimiento. Cambiar de dirección. Entonces, ya vimos que hay que aprender a escuchar, que nuestra palabra sea siempre sazonada para poder hablar con las personas, para saber cómo debemos contestar, cómo debemos responder a cada cual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el hombre que viene airado, la blanda respuesta apacigua la ira. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios surge efecto. La palabra de Dios surge efecto. La palabra de Dios es infalible, no falla. Nosotros fallamos. Dios no falla, su palabra no falla, su palabra no cambia, Él es inmutable, Él no puede cambiar. Entonces, si usted cada palabra que aprende la guarda en su corazón y la aplica, la vive, usted va a tener victoria. Usted va a ser una persona victoriosa. Usted va a tener victoria, aunque en apariencia usted, si le echan bronca, usted es un cobarde por no entrarle a la bronca, ante la gente, usted va a ser un cobarde. Pero ante la palabra de Dios, usted va a ser una persona obediente. Y entonces usted tiene victoria. Por eso dice que la sabiduría de Dios es locura para los que se pierden. Porque Dios la escondió. No a todos les es dado entender esta sabiduría. Por eso Cristo hablaba en parábolas. Y a nosotros nos es dado ese privilegio. Bendita gracia de Dios. El privilegio que nos ha dado de poder entender sus mandamientos. Y vamos a pasar al tercer punto. Dice el versículo 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de sus palabras la voz del necio. Aquí vemos que es un necio, ¿verdad? Estamos viendo que la persona que habla mucho y habla y no le entiendes. Así conozco varias personas que estamos hablando, hombre, no me dejan hablar. Bla, y yo no les entiendo qué me están diciendo. Y por ahí les alcanzo a entender una cosita, y así era yo antes. No, hombre, yo sabía de todos los temas, ¿eh? Y así conozco personas, yo reconozco, yo era un necio, sigo siendo, ¿no? Pero ahí voy cambiando. Y vamos a ver lo que es un necio. Dice, persona que insiste en los mismos errores o se aferra a la idea o postura equivocada, demostrando poca inteligencia. Persona que se aferra a sus errores. Ese es un necio. Y aquí nos está retratando Dios a un necio que viene a la casa de Dios y está diciendo, yo sí soy cristiano fiel. Y por allá se echa sus chelas, ¿no? Yo sí soy cristiano. Y por allá se echa una canita al aire. Y en la iglesia ese es un necio que no quiere dejar su vida, se aferra a los errores y no quiere dejar su vida pasada. Dice Dios que nuestra vida, nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado, muerto. Entonces, dice el 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En tercer punto, cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Cuando usted se acerque a Dios, cuando usted en la intimidad con Dios o en la reunión se acerca a Dios, y si usted le va a prometer, calcule el costo. Calcule usted el costo de lo que usted va a prometer. Porque Cristo nos lo enseña, ¿no? Perdón. Dice, ¿qué hombre que va a construir una torre no se sienta primero y calcule el costo de esa torre? A ver si tiene lo necesario para terminarla. No vaya a ser que se quede a la mitad y los hombres pasen y se burlen de él y digan, ese hombre empezó y mira, así hay mucho cristiano. Así hay mucho cristiano. Mira, era cristiano, cayó en adulterio, no calculó el costo.
Por eso usted y yo tenemos que calcular el costo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y dice Cristo, dice Dios, cumple lo que prometes. Y si no, mejor no le prometas. Si no, mejor no le prometas. O sea, no digas, no, Señor, te voy a hacer una iglesia, yo te voy a poner un templo. Y no tienes dinero. No le prometas. Simplemente, o sea, no le prometas. Dice que tus palabras sean pocas. Mejor ve y dale gracias a Dios por la vida. Mejor ve y dale gracias a Dios. Y glorifica su nombre antes de que quieras pararte delante de Dios y pensar que nadie te escucha. Dios te está escuchando. Lo que tú estás prometiendo, vas y te acercas, no, Señor, te voy a prometer que ahora sí ya, me voy a poner a estudiar. Y esas palabras se te olvidaron. Se te olvidaron al poquito tiempo. No, Señor, ahora sí ya, voy a ponerme al día contigo. Y de repente, a mí me ha pasado, que de repente ya lo que aprendí ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque me separé, dice Juan 15:5, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, miren, nada vamos a poder hacer. Así que hay que ponernos a meditar en estas palabras. Que separados de Cristo no vamos a poder hacer nada. Tengo que aprender de Cristo. Tengo que aprender de la palabra. Porque esta palabra es la que a nosotros nos da ese entendimiento. Entonces, hay que aprender a no prometerla. Vamos, acompáñenme por favor ahí al libro de Santiago 5:12 para reforzar este punto. Ahí en Santiago 5:12 vamos a reforzar este punto. ¿Ya lo tienen? Por favor, alguien que le dé lectura. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ok, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Venimos aquí y se nos hace una propuesta. Hermanos, ¿cómo ven si cooperamos para unas sillas? Y en la emoción todo sí. Y a la hora de la hora, no, nadie coopera. Por eso dice Dios, que tu sí sea sí y tu no sea no. Mejor si no puedes, di, yo no puedo. De la misma forma, cuando vengas a la presencia de Dios, no le prometas cosas que no puedes cumplir, que de antemano sabes que no vas a poder. Esa es la palabra que el Espíritu Santo nos está hablando hoy. Que cada uno tenemos que tomar y hacer conciencia. En conclusión, hermanos, hay que hablar lo necesario para la edificación únicamente, para edificar. Hay que comprender que nosotros vivimos conforme al modelo de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que edificar, no destruir, porque no vinimos a destruir, y para poder edificar necesitamos aprender a oír para poder hablar palabras de sabiduría, porque el necio, sus palabras son como espadas, mas el hombre sabio, su palabra es medicina. Qué precioso es cuando un hombre sabio te da un consejo, hablando en el mundo, digamos, secular, ¿no? Qué precioso es cuando alguien te da un buen consejo, pero qué maravilloso es cuando Dios te da un consejo. Cuando la palabra de Dios es revelada a tu mente y baja a tu corazón.
No hay comparación. Y eso solamente se da en la intimidad con Dios. Únicamente se da ahí. Y puede ser aquí, ¿eh? No necesitas estar a solas. Puedes estar aquí y Dios te puede estar revelando una palabra a tu mente, dándote testimonio que Él es veraz. Yo quisiera de verdad animarte, exhortarlos a que saliendo de aquí ustedes esta palabra la vivan y la pongan en práctica para que podamos crecer, para que podamos con nuestros labios exhortar a los demás, que no maldigamos y sobre todo que aprendamos a escuchar. Qué necesario es aprender a escuchar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos acabas de dar, Señor. Te pedimos, oh Dios, que bendigas la vida de cada uno de nosotros, que nos llenes de tu sabiduría, Señor, para poder conducirnos como tú nos has mandado, Señor. No queremos ser desobedientes, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas muy a tiempo, Señor. Porque tú nos has hablado hoy a cada uno en distintas formas, Señor. Cada uno tenemos debilidades, Señor. Y si bien algunos no tienen esta debilidad, Señor, pero hoy puedan entender y aplicarlo, Señor, para edificar a otras personas, Señor, a otras almas necesitadas, Señor. Te doy gracias por este momento, por este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Bendigo mi vida. Te bendigo a ti, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, qué hermoso mensaje. En particular, tenemos una tarea bien buena. Sí, aprender a escuchar. Muchas gracias. Gracias, Señor, por ponernos esta palabra. Y bueno, nosotros aquí en esta iglesia acabamos de empezar, ya tenemos un mes, ¿verdad? Un mes. Ya tenemos un mes y nos es muy grato porque de alguna manera no ha faltado domingo sin que haya palabra en esta casa y con estos hermanos. Por eso le damos gracias al Señor. Por supuesto nosotros no damos ningún diezmo, ni ninguna siembra, ni ningún ahorro, ni caja de ahorro, nada por el estilo. Pero sí damos una ofrenda de nuestro corazón. Por eso quiero que me acompañen, por favor, para orar. Padre del cielo, gracias, Señor, porque tú has dispuesto en mis hermanos este espacio para que pueda haber palabra tuya, Señor, en esta zona. A veces es difícil porque a la gente le cuesta trabajo venir, conocer de ti, esforzarse un poco. Se esfuerzan por muchas cosas, pero no se esfuerzan por lo importante que es estar contigo, Señor. Y solo cuando están alejados, cuando tienen miedo, cuando algo les preocupa, es cuando recurren a ti, Señor. Por eso hoy te damos gracias por tener este lugar. Estamos haciendo una ofrenda, Señor, para tu iglesia, para poderla tener digna como tú lo mereces, Señor, para poder avanzar en tu iglesia, Señor. Por eso te ofrecemos esta ofrenda y damos gracias a todo aquel dador alegre que con su corazón lo abre para que se pueda avanzar con estos trabajos, para que se pueda seguir adelante y poder algún día tener una iglesia digna. Es difícil, Señor, somos muy poquitos, pero no importa, porque somos muy animados, porque te amamos profundamente y comprendemos que sin ti nada podemos hacer, como decía en la palabra mi hermano José Luis. Señor, gracias te damos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues sin más, quiero que pasen, me encantaría y quiero que Dios les bendiga su fin de semana, pásenla muy bien, gócenlo. Afortunadamente todavía tenemos
que llegar allá a Iztapalapa, todavía va a haber servicio allá. Y ya hubo servicio en la Colman, ya hubo servicio en el Milpalta, obviamente en Fuerteventura. Y bueno, pues la palabra está ahí para todos nosotros. Disfruten su domingo, disfruten a su familia y aprendamos a escuchar y aprendamos a hablar y no prometer lo que no podemos cumplir. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Gracias, hermano.